Me recosté en mi silla, el aroma a vino y colonia cara mezclándose con el zumbido tranquilo de la sala privada del restaurante. Rachel, la nueva vicepresidenta, estaba de pie al frente de la sala, pura mechas frescas y trajes de poder, su voz alzándose sobre el tintineo de los vasos. Y aquí está mi nombre, nuestra encargada de tomar notas de la noche. Hizo una pausa, sonriendo al grupo como si acabara de presentar a alguien indispensable. Encargada de tomar notas. Sentí que se me calentaba la cara, pero mantuve la boca cerrada. 15 años de sangre, sudor y contratos, y ahora me reducían a ser una interna glorificada. Ella no sabía lo más mínimo sobre lo que yo había construido. ¿Cómo iba a saberlo? Solo llevaba aquí unos meses. Pero allí estaba, liderando la carga, tomando decisiones como si hubiera hecho esto toda su vida. Logré esbozar una sonrisa forzada y le di un sorbo a mi vino, observando cómo seguía parloteando sobre sus últimas ideas de cambio de marca. Reuniones de inspiración en lugar de reuniones, departamentos renombrados como si fueran kioscos de centro comercial. Todo aquello me revolvía el estómago, pero no podía decir nada. No aquí. Todavía no. Me excusé discretamente con cuidado de no montar una escena. No podía confiar en mí misma para no hablar, y estaba harta de que me ignoraran. Entré en la sala de conferencias a la mañana siguiente, con una taza fría de café en la mano, ya preparándome mentalmente para lo que iba a suceder. La cumbre con nuestros socios argentinos de transporte se suponía que era el trato más importante del año, pero Rachel dejaba claro que ella tomaba las decisiones, incluso si no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Estaba a la cabeza de la mesa, hablando con ese tono falso y optimista que la caracterizaba. Muy bien, todos. Pongámonos en marcha. Yo estoy a cargo hoy, así que traigamos un poco de ambiente sudamericano a la sala. Hizo un pequeño gesto con las manos, como si fuera a anunciar la próxima gran tendencia de influencers, y el resto del equipo simplemente asintió como si nunca hubieran visto nada más profesional. Me mordí el interior de la mejilla. Ambiente sudamericano. ¿En serio? No era solo el fraseo, era todo el tono. Esto no era una fiesta, esta era una negociación que podía construir o destruir nuestra cadena de suministro. Rachel hizo clic en la siguiente diapositiva, y casi me atraganto con el café. Allí, a todo color, había una imagen de una llama. Una llama. Y el texto debajo decía, energía de empanada. No pude evitar poner los ojos en blanco. El resto de la sala estaba en silencio, mirándola con expresiones educadas y vidriosas. Eché un vistazo al otro lado de la mesa, a señor Vargas, nuestro negociador principal. Él no sonrió, pero estaba observando todo, cada palabra, cada diapositiva, cada chiste que ella hacía. Sus ojos eran penetrantes, calculadores, y yo podía sentir la tensión de su mirada desde mi asiento. No estaba impresionado. Abrí la boca, lista para intervenir, para explicar los conceptos básicos de las costumbres de negocios, cómo teníamos que abordar esto con respeto y profesionalismo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Rachel agitó la mano en el aire, como si estuviera espantando una mosca molesta. No confundamos a los invitados con demasiados cocineros, dijo, dedicándome una sonrisa forzada. Cerré la boca. No valía la pena la pelea. El resto de la sala también se mantuvo en silencio, demasiado educados para objetar, demasiado intimidados por su imagen pulcra y brillante. Casi podía escuchar sus pensamientos, es el espectáculo de Rachel. Ella es la vicepresidenta. ¿Quiénes somos nosotros para discutir? Me hundí en mi silla, apretando la mandíbula y manteniendo la boca cerrada. No iba a montar una escena. Yo sabía lo que era esto. Rachel tenía su momento de gloria, y yo era solo una nota a pie de página. Ya había pasado por esto antes, había visto a quienes tenían los títulos, pero no entendían lo que se necesitaba para construir realmente el trabajo. Y yo sabía hacia dónde se dirigía esto. Comencé a prepararme en silencio. Ya había reunido la documentación adecuada, notas de antecedentes sobre el equipo argentino y los detalles clave que harían o desharían el trato. No necesitaba ser la persona a cargo de la sala, solo necesitaba asegurarme de que no nos estrelláramos cuando el ambiente de Rachel no nos llevara a ninguna parte. Señor Vargas me miró de nuevo, su mirada ligeramente más intensa ahora, como si pudiera sentir que ya estaba calculando las consecuencias.
Él no habló, pero supe que me estaba evaluando. Mantuve mis ojos en él sin hacer ningún movimiento, pero ya había comenzado mi propio plan silencioso. Tenía la sensación de que lo necesitaría pronto. La delegación entró y la sala se quedó en un silencio sepulcral. Eran todo lo que Rachel no era, dignos, exactos, todo negocios. Sus trajes eran impecables, su postura perfecta. Señor Vargas, el negociador principal, se movía como un hombre que había cerrado tratos toda su vida. Sus ojos escanearon la sala, notando todo con una sutil mirada experimentada. Rachel los saludó con una sonrisa amplia y exagerada. «Hola, amigos», dijo como si se hubiera pasado un año repasando su español en un resort de Cancún. La sala se quedó en silencio. Hice una mueca. Fue un error, pero no imperdonable. Aún así, pude ver cómo la ceja de Vargas se fruncía ligeramente. Luego hizo clic en la siguiente diapositiva. «Hablemos de comercio», decía con una imagen de un taco adornado con una foto de stock aleatoria de cilantro y lima. Me quedé mirando la pantalla, mi presión arterial subiendo. ¿Estaba haciendo esto en serio? Podía sentir el peso de la incomodidad de la sala, pero Rachel no se percataba. Ella siguió adelante con su parloteo optimista habitual, soltando palabras de moda como sinergia y ganar. Pero no estaba funcionando. La delegación no estaba divertida. Luego masacró sus nombres. Primero señor Vargas se convirtió en señor Vegetal Algo. Luego fue María, un contacto clave a quien llamó Marisa, a pesar de que el nombre estaba impreso claramente en la carpeta frente a ella. El silencio se hizo más denso, pero Rachel no pareció notarlo. Finalmente, a mitad de una diapositiva sobre aranceles completamente mal representados, debo añadir, espetó sin una mirada en mi dirección: «¿Puedes ir a buscar el buen café de la sala de descanso, por favor?» Eso fue todo. Me levanté, mi silla arrastrándose por el suelo lo suficientemente fuerte como para hacer que todos se sobresaltaran. Sin decir una palabra, caminé hacia la cabecera de la mesa y tomé el asiento frente a Vargas. Toda la sala pareció contener la respiración mientras me instalaba, y ni siquiera miré a Rachel. Me volví hacia Vargas, mirándolo a los ojos. Mi voz era firme, pero mis palabras golpearon con un peso que había estado cargando toda la mañana. Señor Vargas, comencé en español fluido, pido profundas disculpas por la falta de respeto que ha experimentado hoy. Conozco el valor de la relación que hemos construido a lo largo de los años, y entiendo la importancia de la presencia de su equipo aquí. Eché un vistazo a la delegación, sus expresiones indescifrables. Sabía lo que estaban pensando: ¿quién demonios es esta? Pero no me importó. Mantuve mi concentración en Vargas. He tenido el privilegio de trabajar con usted y su equipo en el pasado, y sé que nuestros negocios siempre se han basado en el respeto mutuo y la comprensión de las tradiciones de cada uno. No he logrado asegurar que ese respeto fuera mostrado hoy. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera. No estaba tratando de montar una escena, pero tampoco iba a permitir que el manejo torpe de Rachel de esta importante reunión quedara sin respuesta. La mirada de Vargas se suavizó solo un poco, pero su mandíbula seguía tensa. Asintió lentamente, reconociendo mis palabras. La sala estaba congelada. Entonces, con una voz tranquila y mesurada que cortó la tensión, Vargas habló. «Gracias por su disculpa», dijo. «Pero creo que hemos terminado aquí». El aire de la sala se hizo más pesado. La boca de Rachel se quedó abierta, su sonrisa había desaparecido hacía mucho. Pero no dijo una palabra. Nadie lo hizo. Vargas se puso de pie, ajustándose la chaqueta. Su equipo lo siguió, parándose en perfecta sincronía, el respeto en su movimiento era claro. Me miró una última vez, sus ojos firmes e inquebrantables. Con efecto inmediato continuó: «Estamos cancelando el trato». La sala se quedó en silencio. El rostro de Rachel se descompuso, su mano temblaba mientras intentaba alcanzar sus notas. Trató de hablar, de recuperarse, pero no le salió nada. Yo no la miré. No lo necesitaba. Todo lo que podía escuchar era el fuerte sonido de mi propio pulso en mis oídos, latiendo al compás de cómo la decisión de Vargas aterrizaba en esa sala. Asintió una vez, dio media vuelta y se fue con su equipo. El sonido de sus pasos, firmes y decididos, resonó por la sala.
El resto del equipo se quedó congelado. Nadie habló, ni siquiera Rachel. Las consecuencias no tardaron en llegar. En menos de una hora mi bandeja de entrada se inundó de correos electrónicos de todos los rincones de la empresa, todos luchando por mitigar el desastre, control de daños, disculpas y llamadas frenéticas a la delegación argentina. Podía escuchar el zumbido de conversaciones susurradas en los pasillos mientras caminaba hacia mi oficina, el aire denso de tensión. El director financiero, Alan, me interceptó justo afuera de la sala de conferencias. Ni siquiera esperó a que hablara. Necesitamos tu versión, dijo con la voz baja y urgente. Rachel afirma que fue sabotaje. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. ¿Sabotaje? Yo no había hecho nada más que intentar salvar un trato que ya se estaba desmoronando en sus manos, pero mantuve mi rostro neutral. Aquí tienes, dije, entregándole mis notas de preparación. Todo estaba marcado con fecha y hora, correos electrónicos, memorandos, pautas culturales, todas las advertencias que le había enviado a Rachel meses atrás sobre los errores que estaba cometiendo. Alan los examinó en silencio, su ceño fruncido mientras pasaba las páginas, su expresión indescifrable. Podía sentir el peso de su juicio mientras leía, esperando que llegara a una conclusión. Finalmente levantó la vista. Rachel sigue insistiendo en que actuaste por tu cuenta, murmuró, dejando las notas. Dejé escapar un suspiro estudiándolo. No actué por mi cuenta. Intenté ayudarla a ver los riesgos. Yo no quería que esto sucediera. Sostuve su mirada, buscando cualquier atisbo de duda. Alan asintió, no completamente convencido, pero sin presionar más. La noticia se está corriendo. Los proveedores se están retirando. Otros contratos están siendo señalados como en riesgo. Esto es más grande que una reunión fallida. No dije nada, solo asentí sintiendo el peso de la verdad asentarse en mi estómago. Para cuando regresé a mi escritorio, habían llegado más correos electrónicos. Proveedores de todas partes se estaban retirando de los acuerdos, citando incompatibilidad cultural o preocupaciones sobre el liderazgo. Indirectas sutiles sobre el manejo fallido de la cumbre por parte de Rachel, pero lo suficientemente claras para cualquiera que estuviera prestando atención. Lo siguiente que supe fue que se convocó una reunión de la junta directiva. Ni siquiera se habían molestado en programarla a través de los canales normales, fue una sesión de emergencia, convocada con una prisa que solo había visto cuando la empresa estaba al borde del desastre. Cuando entré en la sala, sentí las miradas sobre mí pesadas y llenas de preguntas no formuladas. Rachel ya estaba allí, sentada en el extremo de la mesa, con el rostro rígido de ira. Ella no me miró. No lo necesitaba. Podía sentir la culpa flotando en el aire entre nosotras. Pero no me importaba ella ni sus acusaciones mezquinas. A la junta tampoco le importaba, en realidad. Lo que les importaba era quién podía mantener las cosas unidas, quién podía arreglar este desastre, quién podía liderar. Alan me miró de nuevo con el rostro tenso, y luego centró su atención en Rachel. La junta estaba en silencio, esperando. Ya no necesitaban escuchar su versión de los hechos, necesitaban respuestas, y sabían quién las tenía. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Rachel se movió en su asiento, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Su confianza habitual se estaba deshilachando en los bordes, pero no iba a rendirse. Enderezó la espalda, forzando una sonrisa. Miren, es solo un malentendido cultural, ¿de acuerdo?, dijo con la voz aguda y defensiva. Nadie pretendía que las cosas salieran así. Podemos resolverlo. La junta no respondió. La sala estaba pesada de silencio. Los jugadores habituales, los que siempre se mantenían neutrales, ya no la estaban mirando. Me estaban mirando a mí, y yo podía sentir el peso de su mirada. Deslicé una carpeta por la mesa, deteniéndola justo delante de Alan. Sin decir palabra, la abrí. Dentro estaban las copias físicas de los correos electrónicos que le había enviado a Rachel, aquellos en los que le había advertido repetidamente sobre los errores culturales que estaba cometiendo. Los correos donde le daba orientación específica sobre cómo evitar este escenario exacto, donde detallaba cada preocupación, cada advertencia. No discutí. No lo necesitaba. La evidencia hablaba por sí misma.
Alan miró los correos, luego al resto de la junta. La tensión en la sala se intensificó. Uno por uno sus ojos se movieron de los documentos a Rachel y de vuelta. Ni una sola persona habló. No era necesario. La sonrisa de Rachel se desvaneció. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Se puso rígida de hombros y se ajustó el blazer como si eso pudiera protegerla del peso de la atención de la sala. Les dije, comenzó, pero fue débil. Les dije que estaríamos bien. Esto es solo un pequeño contratiempo. Podemos arreglarlo. Pero los números no mentían, y los correos electrónicos tampoco. Antes de que pudiera continuar, la presidenta de la Junta, María Langston, se aclaró la garganta. Rachel dijo con voz fría pero educada. Estos correos electrónicos, esto no parece un simple error. El rostro de Rachel se tensó, sus dedos agarraron el reposabrazos de su silla. Pude ver su pánico aumentar. Trató de recuperar el control, trató de recuperar algo de ese encanto, pero ya no funcionaba. No con ellos. María continuó, su tono inflexible. Hemos estado observando cómo se desarrolla esta situación durante horas. Hemos escuchado a ambas partes y tenemos que ser claras. No podemos seguir adelante basándonos en esperanzas o promesas vagas. Necesitamos una líder que entienda la gravedad de estas negociaciones. Y luego vino la bomba. El fundador, dijo María, ha sido informado. Las palabras golpearon a Rachel como una bofetada. Su rostro se vació de color, y por un momento pareció que iba a enfermar. El fundador era su tío, el hombre que había construido esta empresa, quien siempre se había dirigido a ella en busca de orientación. Y ahora estaba al tanto. Los ojos de Rachel se dirigieron a Alan, luego a María, pero la sala ya estaba preparada. El fundador estaría observando esta reunión de cerca. Lo que estaba en juego era más alto de lo que ella había imaginado. Rachel lo intentó de nuevo, su voz ahora un poco temblorosa, pero María la interrumpió. Los números no mienten, Rachel. No podemos ignorar lo que está sucediendo fuera de estas paredes. Tus acciones nos han puesto en riesgo. Necesitamos respuestas. Los dedos de Rachel tamborilearon nerviosamente sobre la mesa. Tragó saliva con dificultad, pero nada de lo que dijo después importó. El daño ya estaba hecho. Después de un largo silencio, me levanté mi silla raspando contra el suelo. No quería restregárselo, pero no podía simplemente quedarme sentada fingiendo que no sabía lo que venía después. Salí de la sala de juntas sin decir otra palabra. La conversación había terminado. Esa noche, mientras me acostaba, revisé mi correo electrónico por última vez. Era de Vargas. Sin copia a ningún asistente. Solo su nombre y una sola línea. Trataremos directamente con usted. Lo miré fijamente por un momento sintiendo el peso de la situación. El trato estaba roto. La Junta ya estaba hablando de en quién se podía confiar para liderar, y Vargas había dejado claro que no iba a dejar pasar esto. Cerré mi portátil, sin molestarme en responder. Ya no había nada que decir. Las cosas estaban en marcha, y no estaba segura de si estaba lista para lo que vendría después. Pero tampoco iba a dar marcha atrás. Al día siguiente me llamaron a una reunión privada con la dirección de la Junta. Sin fanfarrias, sin personal esperando con bebidas, sin asistentes ni cumplidos, solo un deslizamiento de tarjeta llave y una sala de conferencias austera con ventanas de piso a techo que mostraban el horizonte de la ciudad. La sala se sentía más fría de lo habitual, incluso con la vista. Quizás era el peso de lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso, como si todos estuvieran esperando algo. Aún no me había sentado cuando la puerta se abrió de golpe. Rachel irrumpió sin llamar, con la mandíbula tensa y los nervios a flor de piel. Me vio de pie allí y su rostro se retorció en una mezcla de incredulidad e ira. ¿Qué es esto?, espetó, levantando las manos en el aire. Este es mi puesto, mi departamento. Me señaló, su voz subiendo. Tú no puedes simplemente. Los miembros de la Junta ni siquiera la dejaron terminar. María, la presidenta, levantó una mano, silenciándola a mitad de su perorata. Rachel dijo con voz aguda pero tranquila. Ya hemos escuchado suficiente.
La boca de Rachel se quedó abierta por un segundo, luego se cerró. Sus manos seguían temblando, pero no habló. Se quedó allí atrapada en la tensión, dándose cuenta claramente de que no iba a ganar esta batalla. María se volvió hacia mí. Nos gustaría que presentara su versión de los hechos. No dudé. Caminé hacia la mesa, abrí mi portátil e impuse el tono con un simple movimiento. Sin emoción, solo los hechos. Lo expuse todo. Los correos electrónicos, las advertencias documentadas, los errores culturales que Rachel ignoró, las consecuencias de la cumbre. Cada detalle con fecha y hora, categorizado y presentado metódicamente. Podía sentir los ojos de Rachel quemándome la nuca, pero no me inmuté. Para cuando terminé, la sala estaba en un silencio sepulcral. No había nada que debatir, nada que argumentar. Los números hablaban por sí mismos y los correos electrónicos no estaban sujetos a interpretación. Alan, el director financiero, se aclaró la garganta primero. Esto es exhaustivo. Su voz era plana, pero no era difícil escuchar el peso detrás de ella. No podemos ignorar lo que tenemos delante. María se reclinó en su silla, mirando los documentos. La sala estaba quieta, todos digiriendo la información. No necesitaban hacer más preguntas. Habían visto suficiente. Esperé la decisión. María miró a los otros miembros de la Junta y luego asintió. Estamos de acuerdo. Le daremos a mi nombre la supervisión completa de las operaciones internacionales a partir de ahora. No sentí un arrebato de victoria. No se trataba de eso. Era la certeza silenciosa de que me lo había ganado, de que había hecho el trabajo y ahora estaba siendo reconocido. Rachel, que había estado parada con los brazos cruzados, bajó la mirada al suelo con el rostro enrojecido por la ira. Abrió la boca para protestar, pero María la interrumpió antes de que pudiera hablar. Rachel, estaremos en contacto. Por ahora, por favor, abandona la sala. Rachel apretó la mandíbula, rechinando los dientes, pero no discutió. Salió furiosa de la sala, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La Junta se quedó quieta, procesando lo que acababa de suceder, pero yo no necesitaba decir nada más. Estaba hecho. Llegué temprano a la mañana siguiente, el peso de lo que acababa de suceder todavía se asentaba sobre mis hombros. La sala de juntas se sentía diferente ahora. No era solo la vista o el zumbido tranquilo de la ciudad afuera, era el peso de lo que estaba a punto de suceder. Tenía mi lista de condiciones lista, cuidadosamente impresa, cada una expuesta claramente. Primero, derechos de veto totales sobre cualquier acuerdo internacional. Segundo, dependencia directa de la Junta, no a través de Rachel. Y tercero, la capacidad de seleccionar a mi equipo independientemente de cualquier interferencia. Dejé los papeles frente a ellos. Las mismas caras de ayer estaban reunidas de nuevo, María, Alan y los demás. Estaban más tranquilos esta vez, más mesurados, como si supieran lo que estaba en juego. No dijeron nada al principio, solo miraron las condiciones, sus ojos repasando las palabras, calculando claramente las implicaciones. Alan fue el primero en levantar la vista. ¿Estás pidiendo excluir a Rachel por completo?, preguntó con voz cautelosa. Hubo un atisbo de vacilación en sus ojos. Absolutamente, dije. Ella ya tuvo su oportunidad. Ella es la razón por la que estamos aquí en primer lugar. Los números no mienten y los correos electrónicos tampoco. Hubo un largo silencio. María se reclinó en su silla, observándome como si intentara leer cada centímetro de mí. Mantuve mi rostro neutral, pero mis manos se apretaron bajo la mesa. No iba a dar marcha atrás. No ahora. No después de todo lo que había sucedido. Finalmente Alan habló de nuevo, su voz baja. ¿Te das cuenta de que esto va a causar revuelo, verdad? No será fácil. ¿Y Rachel? No lo dejé terminar. Las acciones de Rachel ya han causado suficiente revuelo. Si quieren evitar ahogarse, deben asegurarse de que el barco funcione correctamente. Esta es la única manera. La sala se quedó en silencio otra vez. Nadie se movió. La tensión se hizo más densa. Tomé aire y busqué el sobresellado que había traído conmigo.
Lo deslicé sobre la mesa sin una palabra. Las cejas de Alan se fruncieron mientras lo abría, sacando el informe de cumplimiento que había presentado hace 3 años, el que nunca se habían molestado en leer. Dentro había notas detalladas de protocolos rotos, plazos incumplidos y advertencias ignoradas. Los mismos patrones que nos habían llevado hasta aquí. Los mismos patrones que Rachel había enterrado bajo sus tonterías de cambio de marca. Alan lo leyó primero, su rostro pasando de concentrado a sombrío mientras revisaba las páginas. Los demás esperaron, mirando. Nadie habló. Dejó el informe lentamente, el silencio en la sala creciendo más fuerte. No me miró a los ojos de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, hubo un cambio. No fue sutil, pero estuvo ahí. El peso de la evidencia había calado, y lo sabían. María se aclaró la garganta. Tienes razón. Hemos sido negligentes y hemos dado demasiado espacio para los errores. Está claro ahora que necesitamos actuar. Hubo una pausa. Yo no necesitaba decir nada. Dejé que el silencio colgara en el aire, dejando que la sala llegara a sus propias conclusiones. Entonces María asintió. Aceptamos sus términos. Supervisión total, autonomía total. Es suyo. No me regodeé. No había satisfacción en ello. No había necesidad de grandes gestos. Simplemente alcancé los papeles frente a mí, firmé mi nombre y los deslicé de vuelta sobre la mesa. En silencio, con calma, el trato estaba hecho. Las puertas del ascensor se deslizaron detrás de mí, y me apoyé contra la fría pared de metal, sintiendo la tensión de la sala de juntas aún hirviendo en mis huesos. Estaba a punto de salir, tal vez a tomar algo y dejar que todo se calmara, cuando escuché el fuerte clic de unos tacones. Me giré justo a tiempo para ver a Rachel entrar en el ascensor, con los ojos entrecerrados y la mandíbula tensa. La puerta apenas se cerró antes de que ella ya estuviera encima de mí. «Has estado tramando esto, ¿verdad?», dijo con voz baja y llena de veneno, esperando el momento adecuado para apuñalarme por la espalda. No me inmuté. Ni siquiera reaccioné. El ascensor era demasiado pequeño, el espacio demasiado cerrado. Pero mantuve la calma, dejando que sus palabras rebotaran en mí. No estoy tramando nada, dije con voz firme. Solo quiero lo que me he ganado. Sus ojos brillaron, la ira en ellos cruda y real. Has estado esperando que me equivocara, ¿no es así? Te dejé quedarte, te di una oportunidad, y así es como me pagas. Sentí un atisbo de algo dentro de mí. Una risa silenciosa, quizás. Pero mantuve mi rostro neutral. Tú me dejaste quedarme, repetí, las palabras con un sabor amargo. ¿Crees que los títulos sin autoridad son un regalo? Son correas. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Su expresión flaqueó por un segundo, pero se recuperó rápidamente, su rostro tensándose de nuevo. Se acercó más, como si tratara de obligarme a encogerme. «Me debes esto», siseó. «Yo te di esta oportunidad». La miré y por primera vez vi la desesperación en sus ojos. Ella no lo entendía. Nunca lo había hecho. Tomé una respiración lenta, manteniendo mi voz tranquila, mis manos firmes. «No, Rachel, tú me diste una correa, y ya no soy tu perro». El ascensor se detuvo en el siguiente piso y las puertas se abrieron. No esperé su respuesta. Simplemente salí, mis zapatos resonando en el azulejo. Detrás de mí escuché su aliento enojado entrecortarse. Pero no miré hacia atrás, ni una sola vez, y ella no me siguió. La noticia corrió rápido. Para cuando volví a entrar al edificio, ya podía escuchar el pánico en el aire. Marketing estaba luchando por salvar lo que podían de los proyectos fallidos de Rachel. 2 socios importantes se habían retirado, citando desalineación cultural, un código para todo lo que había salido mal en la cumbre. Los efectos dominó ya estaban impactando, y solo iban a empeorar. La sala de juntas se llenó de nuevo. Estaban los sospechosos habituales, pero esta vez, los nervios estaban a flor de piel. La gente se movía en sus asientos, mirándose e intercambiando palabras susurradas. Rachel estaba sentada al final de la mesa, con el rostro pálido, sus dedos tamborileando rápidamente en la superficie, traicionando su ansiedad. Tomé asiento en la cabecera de la mesa sin decir una palabra.
La puerta se abrió y los ojos de todos se dirigieron a ella. Vargas entró solo. No necesitaba a nadie más con él. El silencio en la sala se profundizó mientras se dirigía a la mesa, su rostro con su habitual expresión tranquila e indescifrable. Sin una palabra, dejó caer un contrato firmado sobre la mesa, dejándolo deslizarse hacia mí. No lo toqué al principio, solo observé mientras se paraba allí, sus ojos recorriendo la sala, casi como si estuviera evaluando el daño que todos habíamos causado. Finalmente habló. Lo honramos, dijo con voz firme y clara. He tenido tiempo para pensar. Lo que pasó la última vez no fue culpa suya. Usted ha demostrado su valía. Este contrato, señaló el papel, es mejor que el último. Es justo. Sentí los ojos de la sala moverse, mirando entre Rachel y yo. El rostro de ella era un desastre de desesperación. Sus labios estaban apretados en una línea fina, pero no habló. No podía. Vargas acababa de dar el golpe final, y no quedaba nada que decir. Me miró de nuevo, su mirada inquebrantable. Ahora sabemos lo que puede hacer. El trato lo reflejará. No reaccioné. No lo necesitaba. Pero Rachel ya parecía que alguien le había arrancado el suelo bajo los pies. Sus ojos estaban muy abiertos, su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. El contrato que tanto se había esforzado en asegurar ya no era suyo. Y esta sala tampoco. Miré a Vargas y luego, lenta y deliberadamente, traduje sus palabras finales para todos. Un verdadero líder sabe cuándo escuchar. La sala estaba en un silencio sepulcral. Sentí el peso de cada ojo sobre mí y luego sobre Rachel. Su rostro era una mezcla de furia e incredulidad. Abrió la boca, pero las palabras se quedaron atascadas. Lentamente empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, su movimiento rígido, deliberado. No me miró mientras se giraba hacia la puerta, y cuando ésta se abrió, salió sin una sola palabra. Nadie la siguió. Yo tampoco miré hacia atrás. No lo necesitaba. La sala ya había cambiado, y podía sentirlo en el aire. Las cosas habían cambiado para siempre. A la mañana siguiente llegué temprano de nuevo, esta vez con un propósito. La Junta ya había programado una reunión final para definir la nueva estructura de la vicepresidencia ejecutiva, y yo estaba lista. Entré en la sala de conferencias, la misma donde todo había cambiado ayer, pero hoy las sillas ya estaban dispuestas para un tipo diferente de conversación. Esta vez, cuando entré, no estaban esperando que tomara asiento a un lado, me estaban esperando en la cabecera de la mesa. Me senté sintiendo el peso de ello, pero no me permití distraerme. No se trataba del título, se trataba del trabajo. Aquí está la estructura, comencé exponiendo los términos que había redactado. Todos los acuerdos transfronterizos pasan por mí. Tendré un equipo independiente. Ninguna interferencia del departamento de Rachel y ninguna supervisión de nadie en su antigua posición. Reportaré directamente a la Junta. Lo mantendremos limpio, simple y eficiente. Lo expuse sin emoción, solo con claridad. No se necesitaban palabras adicionales ni adornos. Solo lo que era necesario. La sala estaba en silencio mientras leían los términos, asintiendo a medida que absorbían lo que estaba pidiendo. No hubo argumentos ni preguntas. Habían visto lo que había sucedido. Entendían lo que estaba en juego y estaban listos. Uno por uno firmaron. Sus bolígrafos rascaron el papel con una finalidad que resonó en mi pecho. Cuando terminé, no me demoré. No dije nada más. Simplemente firmé en silencio. El poder no estaba en el título, me di cuenta mientras dejaba mi bolígrafo. No estaba en el drama o en la victoria pública. Estaba en el trabajo. Estaba en el respeto. Y estaba en el silencio que ya no tenías que romper. Más tarde esa tarde fui a mi nueva oficina. El espacio estaba limpio, todavía un poco estéril, pero ahora era mío. Colgué un cuadro de caligrafía enmarcado en la pared. Sinceridad y sabiduría. Era simple, pero era la verdad que estaba viviendo ahora, la verdad que había construido. Me senté en mi escritorio, mis manos aún firmes, y abrí mi bandeja de entrada. Un correo electrónico de Rachel estaba en la parte superior. Solo el asunto, felicidades.
Ni siquiera dudé. Lo eliminé sin abrirlo. Luego abrí el nuevo contrato con el proveedor. Esta vez, la única firma en el lado estadounidense era la mía. Era definitivo. Era real. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que finalmente había llegado exactamente a donde se suponía que debía estar.